Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. En 2003, antes de la invasión de Irak, en ese año, había un entredicho entre el dictador y asesino gobernante de Irak, Saddam Hussein, y algunas democracias occidentales, fundamentalmente Reino Unido y Estados Unidos, sobre si Irak tenía o no armas de destrucción masiva, léase armas químicas o biológicas, y estaba construyendo armas nucleares. Las potencias occidentales dijeron que tenía armas de destrucción masiva y buscaba armas nucleares. El dictador y carnicero de Bagdad dijo que eso no era cierto, a quien le conceden el beneficio de la duda. Instintivamente muchos dijeron a las democracias occidentales: no pueden mentir tan ostensiblemente sobre algo así, porque hay una prensa que podría indagar sobre la veracidad de la información brindada, hay una opinión pública que podría responder a una mentira si ésta se descubre. No existe nada parecido en Irak. Bueno, acá la primera paradoja es que ese mismo dictador y carnicero, Saddam Hussein, que lo era, recibió el apoyo de esas mismas potencias occidentales cuando enfrentaba a el régimen también dictatorial de Irán. Y más aún, le brindaron armas de destrucción masiva, químicas y biológicas, y utilizó las armas químicas contra blancos civiles, no solo en Irán, también en su propio territorio, contra la minoría kurda en el norte de Irak. Y en ese entonces yo recuerdo cómo exagentes de inteligencia estadounidenses y agentes en actividad del Estado americano, del Servicio de Inteligencia, negaban que Saddam Hussein estuviera usando armas químicas contra un sector de su propia población. Armas químicas que le habían brindado, entre otros, Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces, y las potencias occidentales. Hoy sabemos que sí usó esas armas. Así que teníamos ya un antecedente de actores vinculados a una potencia occidental, Estados Unidos, mintiendo sobre lo que había hecho Saddam Hussein cuando ese dictador sanguinario era su aliado. Y sabemos sobre el fondo de la cuestión que quien mintió no fue el dictador sanguinario, fueron las democracias occidentales. Irak no tenía, y esto lo dice la investigación que la propia Agencia Central de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos hizo en el terreno. Irak no tenía ni armas químicas ni biológicas, ni tenía un programa para construir armas nucleares, que fueron los pretextos para invadir Irak en 2003. Hay que tener en cuenta esto porque muchos ahora están planteando esto en términos de una fábula moral de buenos y malos, donde el malo obvio es el régimen iraní, y por ende uno tiende a creerle a una democracia occidental como finge ser Israel, porque en mi opinión no es una democracia. Alrededor de la mitad de la población a la que gobierna no tiene derechos o no tiene igualdad de derechos. Gobierna territorios palestinos ocupados en donde no concede derechos a la población, y los palestinos que son ciudadanos israelíes no tienen tampoco igualdad de derechos. La ley de retorno, por ejemplo, es una ley que beneficia solo a judíos, sean o no israelíes, no beneficia a los palestinos que fueron forzados a marchar al exilio. Es una ley que dice que cualquier judío, en tanto se acepte su condición de tal, puede emigrar a Israel y adquirir la ciudadanía. Los refugiados palestinos que fueron forzados a marchar al exilio no pueden volver. Pero en todo caso hay esta visión en Occidente de una dictadura frente a una democracia, una dictadura, digamos, además proveniente de una cultura ajena, algunos dirían bárbara, frente a una democracia occidental, presumiblemente civilizada. ¿A quién le crees? Bueno, nuevamente, la iraní es una dictadura represiva. Para los progresistas que sientan simpatía por el régimen iraní, deberían saber que es un régimen que exterminó virtualmente a la izquierda a través de fusilamientos en la década del 80.
fusiló a la mayoría de militantes del Partido Comunista, por ejemplo, y no merece mayor consideración ética. El problema es, sin embargo, creer que eso agote el debate. Para empezar, recordemos que cuando las potencias del Grupo de los Siete dicen que Israel tiene derecho a defenderse, ni siquiera Israel alega que haya sido atacado primero por Irán. Israel dice que lanzó un ataque inicial, Israel atacó primero, de manera preventiva, porque Irán estaba a punto de adquirir armas nucleares. Lo primero que habría que decir es que las guerras preventivas no tienen amparo bajo el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece bajo qué circunstancias un país puede usar la violencia de manera preventiva, de manera legal. Un país solo puede usar la violencia de manera legal bajo la Carta de las Naciones Unidas en legítima defensa en caso de ataque armado. No hay legítima defensa preventiva. Legítima defensa en caso de ataque armado. Aquí no hubo ataque armado. Segundo, cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí ni siquiera se planteó el tema en el Consejo de Seguridad. Alguien podría decir, bueno, tal vez lo que hizo Israel no sea algo que se atiene al derecho internacional. Pero si Irán estaba a punto de obtener una bomba atómica, no se justificaría una acción preventiva política y éticamente, más allá de lo que diga el derecho internacional. Si Irán estuviera a punto de obtener una bomba atómica, o hubiese estado a punto de obtener una bomba atómica antes de que Israel atacara ese país, yo concedo que ese era un dilema ético y político real, ¿no? Pero el punto es que no era cierto, ¿no? Para empezar, había una negociación en curso entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní. Y mientras Israel atacó un viernes, la siguiente reunión dentro de ese proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán se iba a celebrar el domingo de esa misma semana. No podía Israel esperar 48 horas a ver qué salía de esa reunión antes de atacar. Porque el propio Netanyahu dijo que si Irán no era detenido, cito, podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo, en cuestión de meses o a lo sumo un año. Bueno, si era entre meses y un año, esperar 48 horas no hacía diferencia, ¿no? Y sabiendo que ese argumento no iba a funcionar, medios peruanos entrevistaron al vocero de el ejército israelí, Ron Kaplan, diciendo que Irán estaba, créanlo o no, a días de obtener una bomba atómica. Lo que es increíble es que nadie le haya preguntado qué evidencia tenía de eso. ¿Por qué? Porque Benjamín Netanyahu, y lo dijimos en este podcast en la emisión anterior, viene diciendo desde hace 30 años, literalmente 30 años, que Irán está a puertas de adquirir un arma nuclear. Yo cité las declaraciones de 1996 por dos razones. Primero, porque son las primeras declaraciones sobre el programa nuclear iraní que hace Benjamín Netanyahu después de ser elegido por primera vez primer ministro de Israel. Las primeras declaraciones que hace sobre el tema las hace en 1995 cuando no era primer ministro. Pero además en 1995 al menos tiene el pudor de hacer una mentira, de decir una mentira creíble. Irán estaría a Irán podría obtener un arsenal nuclear, un arsenal, no una o dos bombas, en un plazo de no más de 3 a 5 años. Pero ya en 1996 dice ante el Congreso de los Estados Unidos, el tiempo se está acabando, hay que actuar. 1996, siglo XX, no XXI. Estamos a 2024 y sigue sin existir la bomba atómica iraní. A alguien que ha dicho lo mismo durante 30 años y para quienes se pregunten por las fuentes, en ese caso específico, eso está citado, las fuentes, y los videos los pueden encontrar en internet, pueden oír al propio Netanyahu diciéndolo, no tienen que leer una transcripción.
está en este libro que hemos publicado este mes, Rodolfo Sánchez Aizpuru y el suscrito, llamado Para entender el conflicto palestino-israelí, disponible. Ahí están las fuentes y los videos sobre las declaraciones, o sea, el enlace a los videos, las declaraciones de Netanyahu desde 1996 hasta 2023, hablando de la inminencia de una bomba atómica iraní, bomba que nunca se materializó. Y uno diría, bueno, si alguien ha repetido la misma mentira 30 años, lo menos que puedes hacer cuando la vuelve a repetir es pedirle evidencia. Pero nadie le pidió a Kaplan evidencia de la afirmación de que Irán estaba a días, no meses o años, a días de obtener una bomba atómica. Porque si no nos explica por qué no esperaste 2 días hasta que se reunieran las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Oman. No solo no se le pidió evidencia, no existía, nunca la presentó. Kelsey Davenport, por ejemplo, director de la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos, en declaraciones a la BBC, dice lo siguiente: el primer ministro israelí no presentó ninguna evidencia clara o convincente de que Irán estaba a punto de obtener una bomba. Más aún, la inteligencia estadounidense decía que no estaba a punto de obtener una bomba, ni estaba buscando construir una bomba. Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia del gobierno de Donald Trump, y por eso creo que Trump miente cuando dice que Irán estaba cerca de obtener una bomba, sus propias agencias de inteligencia dicen lo contrario. Tulsi Gabbard, en marzo de este año, ante el Congreso de los Estados Unidos, una comisión del mismo, dijo que la comunidad de inteligencia, cito, sigue estimando que Irán no está construyendo un arma nuclear y el líder supremo no ha autorizado el programa nuclear que él mismo suspendió en 2003. Hace un par de días, CNN además añadió que no solo la inteligencia estadounidense estimaba que Irán no estaba construyendo bombas atómicas, sino que además, si se decidiera hacerlo, estaba a unos 3 años de obtener su primera bomba. Ni días, ni meses, ni un año. 3 años. El gobierno israelí volvió a mentir. Y pese a lo reiterado de las mentiras, se aceptó su versión como una versión verosímil. Ron Kaplan además citó como evidencia en contra del régimen iraní el informe o reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, según la cual Irán tenía 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. El tema del uranio enriquecido iraní lo voy a tocar en el siguiente podcast. Es evidente que Irán incumplió sus compromisos bajo tanto el Tratado de No Proliferación Nuclear como bajo el acuerdo nuclear que se firmó con Irán en 2015, pero el primero en incumplir ese acuerdo fue Estados Unidos, cuando en 2018 Trump retiró a su país del acuerdo y vemos las consecuencias que eso ha tenido, porque en lo que hay consenso es que mientras estuvo vigente el acuerdo con participación estadounidense, Irán lo respetó. Quien no lo respetó fue Estados Unidos. Luego Irán empezó a actuar al margen del acuerdo, pero ya el acuerdo estaba roto para todo fin práctico porque lo que Irán obtenía del acuerdo era el levantamiento sobre todo de las sanciones económicas, no todas, pero algunas sanciones económicas de Estados Unidos. Si te reimponen las sanciones, que era el incentivo por el cual firmaste el acuerdo, la conducta de Irán, siendo ilegal, era previsible. Pero además, con esto termino por hoy, es increíble que el gobierno israelí cite a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Primero porque una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1981 le exigía al gobierno de Israel, la resolución 487 del Consejo de Seguridad, le exigía a Israel en su punto quinto lo siguiente: pide a Israel que someta urgentemente sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica. Israel cita al Organismo Internacional de Energía Atómica cuando elabora un reporte crítico de la conducta de Irán, con razón justificada,
pero no dice nada respecto al hecho de que está en incumplimiento de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad que le exige desde 1981 someterse a esa misma entidad. No lo ha hecho. Y además dice urgentemente. 1981, claramente el sentido de la urgencia del gobierno israelí es bastante relativo. Pero además, en ese mismo reporte, la Organización Internacional de Energía Atómica decía que no había ningún indicio de que Irán estuviera construyendo bombas atómicas. Sí decía que estaba enriqueciendo uranio más allá de lo permitido para usos civiles, cosa que es cierta. Sí decía que se encontraron trazas de uranio enriquecido en lugares de Irán que Irán no pudo explicar debidamente, aunque no se encontró, digamos, nuevas plantas de procesamiento ni nuevas cantidades de uranio enriquecido. Trazas de lo que habría sido uranio enriquecido en el pasado, ¿no? Pero dijo explícitamente que no había indicios creíbles de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares o tuviera un programa clandestino para desarrollar armas nucleares. Más aún, ante el ataque israelí, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, dijo lo siguiente: he sostenido en forma reiterada que las instalaciones nucleares jamás deben ser atacadas por el riesgo ambiental y humano que eso significa en caso de que se libere radiación en la atmósfera. Y citó decisiones previas de la organización, dije agencia, Organización Internacional de Energía Atómica, citó el director de esa organización, algunos lo traducen como agencia, otros como organización, pero en fin, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, además de decir que estaba prohibido atacar centrales nucleares, citó decisiones de su organización que prohibían efectivamente atacar centrales nucleares por las razones que acabo de indicar. Por eso es que se criticó a Rusia cuando atacó eh, blancos ucranianos cerca de una central nuclear en el sur de Ucrania, ¿no? La de Zaporilla, si mal no recuerdo. Y aquí no hay crítica al hecho de que Israel está actuando de una manera que podría liberar radiación en la atmósfera, y recuerden que la radiación puede ser llevada por los vientos en cualquier dirección. No afectaría solo a Irán en caso de ocurrir. Eh, bueno, además, Irán puede ser sindicada de incumplir acuerdos por la Organización Internacional de Energía Atómica, porque recibe inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, porque es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y no recibe, por ende, inspectores de esa organización, la Organización Internacional de Energía Atómica, y las fuentes de inteligencia occidental coinciden plenamente en el hecho de que Israel tiene armas nucleares. Un reporte del Congreso británico habla de entre 70 y 400, no tienen una idea precisa del número, pero docenas de cabezas nucleares Irán no tiene. Bueno, voy a continuar con este tema en el siguiente podcast, pero es francamente perturbador que este tipo de información nunca aparezca en medios masivos de nuestro país o virtualmente nunca. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast, donde continuaré abordando este tema.